Cuando uno habla de tener inmunidad, yo lo pienso más como un tablero de ajedrez donde para tener una buena defensa el cuerpo primero tiene que estar bien en conjunto integralmente para preparar una buena defensa, porque uno no puede prever un acontecimiento futuro si no está bien en el presente. ¿Qué es lo que la gente entiende mal cuando se habla de tener buena inmunidad? Hay una cosa que a mí me encantaría que la gente deje de repetir y es que nuestro sistema nos ataca. Mm, Esto de que el sistema mm, nos ataca o de que se fragiliza mm. son dos mitos que hay que empezar a quitar. Ok. Nosotros en medicina moderna la palabra autoinmune casi ya no la usamos, que la verdadera enfermedad autoinmunológica, o sea que de verdad el sistema inmunológico reconozca que es una célula propia y la ataca, casi no existe. Son contadas con los dedos las enfermedades que de verdad tienen esa característica. Mm, Lo que de verdad sucede normalmente es que el sistema inmune desde que nosotros nacemos y él nos empieza a reconocer, a medida que nos vamos insertando en la cultura, se nos van pegando cositas, como algún producto de la alimentación o algo incluso ambiental, por la piel. Entonces el sistema deja de poder decir, che, bueno, esto es Sofi, esto es Lucas, ¿sí? Entonces Ok. empieza a atacar. mm. Estamos hablando de que tiene que ver algo con algo entonces que se construye durante toda la vida y no por ahí en un periodo corto de tiempo. Digo, me parece importante ponerlo en perspectiva de que es algo que se construye durante toda la vida y desde sobre todo la niñez. Sí, totalmente. De hecho, la programación metabólica o inmunológica se da incluso antes de la fertilización. ¿Sí? Depende de cómo tenga el sistema inmune tu mamá y tu papá, tus Mm. abuelos, e incluso desde los primeros Homo sapiens ancestrales que hemos recibido herencia inmunológica, ¿no? Entonces, de verdad, la programación empieza, obviamente, si llegás cuando ya está el bebé en la panza, bueno, hay algunas cosas que podemos hacer. Pero si llegas antes, incluso es mejor. Ujú. ¿Y qué rol cumple? Porque después tenemos, por ejemplo, o sea, ahí estaríamos hablando de genética, de carga heredada, digamos, en nuestro código de ADN. ¿Qué rol pensás que cumple la epigenética en todo eso, en el sentido de más allá de lo que yo reciba? Porque también me imagino a la persona por ahí que escucha esto y dice, ok, si tiene que ver con lo que yo recibo, hay gente que recibe cosas malas realmente, en el sentido de, qué sé yo, una mala genética o mucho historial de enfermedades y demás. Nosotros tenemos cierto poder para cambiar esas cosas o por lo menos mantener al margen ciertas cosas malas o no. Tenemos el poder absoluto. De verdad, cada decisión que nosotros tomamos tiene una influencia en la genética. Esa es otra de las cosas que está bueno empezar a decir para que la gente sepa de que no es que ay, la diabetes es una cosa genética, entonces yo no puedo hacer nada al Mm, respecto. La genética es solamente un factor de riesgo más, así como la alimentación, el deporte, la luz del sol, la falta de luz del sol. Entonces, yo siempre le digo, la diferencia entre genética y epigenética se las explico como si fuera de, yo tengo el don de tocar el violín. Nací con este virtuosismo, viste, que a veces hay gente que tiene una característica que le predispone. Sí, Entonces, si yo agarro el mejor violín de todos, lo voy a tocar mal. Ahora, el virtuoso puede agarrar una lata, ponerle una mm, cuerda y que suene bien, ¿no? Entonces, el violín es la genética y el que la toca es la epigenética. Entonces, por más que mi plan genético, o sea, mi violín, sea el peor de todos, si yo tengo y le incorporo todos los otros factores, lo puedo tocar fantástico. Ok. Si practico, más Totalmente. todavía. impresionante. Está muy bueno porque tenés mucha razón de que cuando una persona se encuentra la variable genética, en vez de verla como una variable, la ve como una barrera. Es como acá no puedo dar este salto, no puedo usarlo a esto. Es como, ok, hasta ahí llegué y en base a eso también se basa toda la medicina tradicional de decir, che, si es algo genético, No se no, puede hacer no nada. muevo más nada. Bueno, ¿Sabes eso es qué? un mito gigante. Sí. Sabes que a mí como entrenador me pasa incluso en cosas más ilógicas, por así decirlo, porque me acuerdo, por ejemplo, de una alumna que tenía, en realidad ni siquiera me pudo explicar bien por qué, pero en teoría un dolor en la rodilla, de vuelta, no tenía claro el por qué se había desarrollado eso, pero su respuesta casi siempre era, no, pasa que mi papá siempre tuvo dolor de rodilla y mi abuelo siempre tuvo dolor de rodilla. Entonces como
De hecho, en eso, que nada tiene que ver con la genética, digamos, la gente se limita y es muy, o sea, yo como entrenador siempre tengo también el trabajo de por ahí hasta reeducar a la persona emocionalmente para poder combatir ese dolor. Y muchas veces la mayor, o sea, el mayor problema viene de ese lado y no de un fallo real en su rodilla, por ejemplo. Sí, totalmente. De hecho, nosotros, bueno, esto lo repetimos un montón. La susceptibilidad genética como factor de riesgo, no como determinante de nada, ¿no? Entonces yo puedo tener toda la genética, y esto ha pasado, nosotros tenemos 200.000 años de evolución como Homo sapiens, eh, y nunca jamás hubo diabetes. La diabetes Sí. empezó, hay un punto determinante en la historia de nuestra vida en donde empezó y es la revolución agrícola. Entonces, eso cambió determinantemente todo nuestro contexto y a qué factores antigénicos nos exponemos, ¿no? O sea, qué cosas nos van a activar la inmunidad. Ahora, si yo no me expongo, si yo tengo todos los factores genéticos para hacer diabetes, pero no comí azúcar en mi vida y hago un deporte tremendo todos los días y hago todo bien, no tengo por qué tener diabetes. Y gente que no tiene genes para la diabetes, que la va a desarrollar por el mal estilo de vida que tiene. Sí. Sí, Que de hecho es lo que más vemos en la actualidad. sí, sí, definitivamente. Nuestra genética, de hecho, o nuestro sistema inmunológico, la genética que tiene es la más mutada de todo el sistema. Incluso los genes para la descomposición de los alimentos que tenemos en el hígado no está tan mutada como la inmunológica. Ok. La inmunología no se puede estudiar sin mirar a la microbiota y sin mirar el componente mutagénico que tuvieron los microbios a nuestro alrededor. Esto lo vemos un montón, por ejemplo, en sociedades ancestrales que están en África y que nunca se fueron de ahí, tienen un sistema inmune que combate bacterias a full, Claro. pero no tan bien en la parte de sistemas virales. Ok. Sí, porque Porque tampoco estuvieron tan expuestos a. no han estado tan expuestos, siempre tuvieron a esa tribu y ancestralmente tienen esta descendencia y se exponen a la misma gente incluso. Sí, sí, sí. Y los virus los transmitimos los humanos, ¿no? Entonces, a medida que vos te vas yendo y vas socializando con gente nueva, te mezclas con otra tribu, necesitas defenderte más contra virus. Claro. Eh, Y encima ahora con la globalización que hay, en todo sentido, digo, yo puedo estar hoy acá y mañana en África, por ejemplo, y exponerme a virus y bacterias totalmente diferentes a los que yo convivo acá, y eso hace, me imagino que todos nuestros cuerpos estén más abiertos a exponerse por ahí a virus a los que antes a lo mejor no íbamos a llegar ni a tocar en nuestra vida. Sí, sí, totalmente. De hecho, la reactividad del sistema inmunológico lo que te da es la adaptación, justamente. Si vos tenés un sistema que no reacciona, no te adaptás, te enfermas, tenés la posibilidad de fallecer, ¿no? Entonces, esa parte, por eso yo siempre les digo, el sistema inmune no se confunde. Si está reactivo es por algo. Entonces, la reactividad fue una de las cosas que nos permitió salir de África, migrar y conquistar el mundo entero. Claro. Porque nos tuvimos que adaptar a distintos climas, a distintos microbios, a distintos alimentos y nos adaptamos. A veces pagamos un costo, pero sí que nos Sí, adaptamos. sí, claramente. Es que en la naturaleza en general pasa, digamos. O sea, lamentablemente, qué sé yo, incluso hasta nuestros animales domésticos, los perros y los gatos, hay contextos en los que sobreviven mucho mejor y contextos en los que no. Y puede sonar cruel, pero al fin y al cabo es con lo que vivimos y es la biología, digamos. Y entiendo que la medicina y el humano en realidad cada vez quiera controlar más eso, porque hace que podamos todos tener una mejor calidad de vida. No tengo idea qué nos va a llevar, pero ese es el debate de otro día. Sí. Pero volviendo un poco al tema de la inmunología y cómo explicar lo del sistema reactivo o no reactivo, nosotros siempre lo llevamos a otras áreas que ahora el que te escucho es como tiene totalmente que ver o se da igual en diferentes niveles. Y es que nos damos cuenta que la sociedad está cada vez más acostumbrada a estar cómoda, Mm, a evitar los esfuerzos grandes. Y eso se suele traducir en una mala calidad de vida en general, pero a su vez, en base a lo que estás diciendo, también podemos ver eso a nivel inmunológico, a nivel biológico y a nivel salud, digamos. Cuando hablas de la reactividad y la capacidad de reactividad del sistema inmune, este hábito de estar en lo cómodo y exponerme a medias es lo peor que puedes hacer, entiendo. sí, O sea, lo mejor que podrías hacer es
voy contra el virus que no, mi cuerpo no puede controlar, me expongo para que lo pueda dominar y ahí sigo viviendo. Totalmente, sí. Porque, ¿qué pasa? Esto lo hemos visto, ¿no? En estas sociedades de la hiperhigiene. Por ejemplo, hay un niño que vive en un departamento, no se expone nunca ni al animal, ni al barro, ni al ambiente, está hiperprotegido, hiperhigienizado, le lavan las manos con jabón antibacteriano todo el tiempo. Entonces, claro, el sistema inmune no genera, nuestro sistema inmune encima es una cosa maravillosa porque se expone y aprende y genera memoria. Claro. Eso es tremendo y hay otros animales que no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no permito que el sistema inmune se enferme para aprender, estoy evitando justamente la memoria celular. Entonces, a la hora de exponerme, primero que, bueno, para esto también tengo que hablar del gasto energético que genera el sistema inmune. El sistema inmune, como nos da adaptación y nos salva la vida, él puede derivar todos los recursos a su función. Ok. Entonces, si yo tengo una resistencia a la leptina, por ejemplo, que es lo que pasa mucho en personas que no se mueven o que comen mucho ultraprocesado, el sistema inmune empieza a percibir falta de energía de parte de la grasa, pero la tiene que sacar de algún lado, ¿sí? Entonces se empieza a armar como un círculo vicioso entre que el sistema inmune va a empezar a demandar un montón, pero la grasa dice que no hay energía, pero yo tengo que sacar de algún lado, entonces eso genera que haga reacciones inmunes no específicas, porque la reacción inmune inespecífica es mucho más barata. Entonces yo me expongo a un patógeno para el que no tengo memoria y voy a reaccionar contra todo por las dudas. Claro. Ok, y me imagino que eso también genera desbalance a nivel cuando mi cuerpo está acumulando grasa, pero por el motivo que sea, por ejemplo, en este caso el sistema inmune está demandando más energía, tiendo a entrar también en estado de ahorro de energía, porque es como, che, no me está sobrando tanto. Imagino también que eso debe potenciar otras cosas como más acumulación de grasa o menos eficiencia a nivel funcionamientos básicos. Seguramente la persona tenga peor desempeño cognitivo, peor desempeño físico y demás. Totalmente. El sistema inmune es capaz de sacar recursos hasta del cerebro cuando lo necesita, ¿sí? Obviamente, O sea que en un estado de alerta el sistema inmune prioriza 100% la energía hacia él, inevitablemente de dónde la tenga, o sea, inevitablemente Claro, de dónde que la es de tengas que sacar. supervivencia. ok. Es supervivencia 101. Claro. Mira, Sí, totalmente. ok, Esto es tremendo. tremendo, porque una vez que vos lo entendés, puedes decir, che, bueno, ahora, ¿cómo sabe el sistema inmune a dónde tiene que ir? ¿Qué es lo que tiene que atacar? ¿Qué no? Bueno, esto empieza, como te digo, en el momento que se une el esperma con el óvulo empiezan a generar autotolerancia. Nosotros nacemos con un superávit de células inmunitarias Ujú. anérgicas, o sea que no reaccionan. Pero, ¿qué hacen? Se comen todo lo que se tiene que comer para procesarlo y decir, bueno, esto soy yo, esto es un patógeno, pero es mi amigo, no lo ataco. Esto no sé bien qué es, así que ataco. Por eso yo siempre digo, el sistema inmune no se confunde. Esto desde que nacemos se programa, por eso la programación metabólica es tan importante en los primeros, la vida intrauterina, en los primeros 10 años o 12 años de vida, porque es donde ahí él aprende, es donde el sistema más gasta energía. Mira. A tal punto que hay incluso estudios ahora en niños, en sociedades ancestrales, ellos están recontra expuestos a patógenos. Recontra, entonces tienen unos marcadores inflamatorios muy altos Ujú. y nacen con un bajo peso. Claro. Ese recurso lo chupa tanto El sistema inmune. pero porque está perfecto. Claro. Ahora, si yo miro ese laboratorio, cuando me llega el papel y yo miro y digo, este niño está en cama, hospitalizado. Ujú. No, ellos están saludables, nacen y tienen éxito. Ujú. Entonces, decir, che, tenemos Imagino que también debe haber un punto, o sea, un techo en eso, claramente como hay en todo, pero sí partimos de la base que la sociedad está demasiado acostumbrada a estar cómoda y a no exponerse a incomodidades del estilo que sea. Sí, porque además también parte de lo que nos dio la inteligencia fue la incomodidad, ¿no? Tener el hecho de tener que, uy, tengo hambre, bueno, me tengo que mover, tengo que resolver, ¿cómo hago? ¿Cómo caso? Bueno, nosotros a través de la corteza prefrontal, que fue lo que nos dio la inteligencia, generamos una cultura maravillosa que nos da un montón de comodidades. Está buenísimo porque nos ha salvado la vida también, ¿no? El hecho de abrir el grifo y tener agua potable. Sí, sí, yo creo también que te abre la posibilidad de explorar otras... A ver, un animal que está en modo supervivencia en la naturaleza no puede hacer arte, por ejemplo, y es una parte maravillosa de la humanidad, pero... También es necesaria. Pero ¿qué pasa? Cuando vos cedes a la comodidad, se trunca el sistema de la dopamina, que es el que te va a hacer levantarte de la silla y moverte,
¿no? El explorar el mundo entero fue gracias a la dopamina. 100%. Entonces, bueno, esto se llama, lo pueden buscar como efecto Flynn. Hasta cierto punto de la humanidad el cerebro creció y la inteligencia también, y ahí en determinado momento, sobre todo cuando empezó el tema de las pantallas, se acabó el efecto Flynn. Ok. Vemos que el cerebro hasta se está reduciendo, entonces inteligencia mata inteligencia, ¿no? Es como medio paradójico. Hay que medir, sí. Porque a veces también se llega a la conclusión de que la inteligencia vuelve más triste a todo, así que capaz un poquito más bobo, vamos a vivir más felices. Pero aparte lo respetamos un montón, que la ignorancia es una bendición, ¿viste? Ujú. Como así. Yo cuando empecé a estudiar esto, estuve muy triste. Fue altamente traumático para mí, porque de repente, culturalmente estamos, ¿qué hago? Ujú. Y encima justo empecé a estudiar el primer año y me fui a Estados Unidos. Wow. Sí, sí. Una de las peores sociedades a nivel salud del mundo. Consumo, de consumo total. Y como, chicos, ¿cómo hago para explicarle a esta mujer que el panqueque con helado y milkshake que se está tomando es lo que le va a generar enfermedad? Porque últimamente, o no últimamente, pero no asociamos, estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que no nos damos cuenta que si nos estamos comiendo y nos duele la panza es porque lo que comimos no es otra cosa, ¿no? Sí. Hasta eso tan simple es como, no. Sí, igual llegándolo a un punto más sencillo, ni siquiera hay gente que uno cuando está consciente de su cuerpo, está conectado, hasta te das cuenta, che, entiendo por qué me duele esto, de dónde viene este dolor, o detecto al toque si algo en mi cuerpo cambió, porque hoy, por ejemplo, me desperté con dolor de cabeza o lo que sea. Y Hay lo gente que simple. vive con eso y no se da cuenta Es de... más simple, es el mismísimo indicador de te estás levantando sin ganas Uf, o sin energía. Es muy simple y no estás haciendo nada por... no. Tu cuerpo está literalmente en una situación donde no quiere vivir, no quiere salir de la cama. No, energía para el movimiento. Bueno, en esto a mí me encanta porque esto en parte es el sistema inmune hiperactivo que se está chupando los recursos. Ujú. Nosotros tenemos la mala costumbre de cenar. Y esto lo voy a explicar muy fácil, obviamente que después hay un montón de otros factores, pero cuando vos cenás, te sube la insulina. Cuando vos comés, te sube la insulina. La insulina es una hormona diurna. A la noche tiene que parar para que suba la melatonina, que es la hormona del sueño. Durante el día, todo el sistema nervioso simpático, que es el de la adrenalina, la noradrenalina, pone los recursos en sangre. Los recursos que tienen que venir de la grasa, ¿no? Porque la grasa es la que va a sostener toda la actividad de todo el cuerpo. Cuando vos comes, la insulina hace que la grasa capte energía, no que la libere. Claro. Entonces, a la hora de dormirte, que el sistema inmune encima tiene una actividad nocturna prevalente, si vos comiste y él va a la grasa y dice, acá la grasa no me da, ¿a dónde sacó? Claro. A los músculos, a todo lo que se pueda degradar para formarse glucosa. Piel, el ligamento amarillo de la columna es altamente degradable, entonces va, inflama y se come las proteínas y cumple su función. Claro. Sí, porque nosotros normalmente lo asociamos y de hecho en nuestro discurso hablamos mucho de la importancia de cenar temprano, sobre todo para no romper el patrón correcto de sueño, pero sumado a esto, esta información es tremenda. A mí me Tremenda. interesa ahondar un poco, comentar un poco, entendiendo ahora que nuestro sistema inmune se desarrolla desde el momento de la concepción, pero que depende también de la responsabilidad, vamos a decir, de nuestros padres. Creo que está bueno porque es una problemática social bastante normalizada ahora. Que los padres, o que todos en realidad empecemos a entendernos como responsables de la salud de nuestros hijos, no solamente en los hábitos que le inculcamos, sino en cuán saludables somos nosotros también. Totalmente, porque aparte los chicos nunca van a hacer lo que vos decís, hacen lo que vos haces. Entonces, si vos no te cuidás, yo lo veo, a veces voy al súper, ay, esto a mí me re enoja. El papá se lleva una caja de alfajores y el nene quiere uno y le dice, no, pues son para papá, vos no podés comer. Y bueno, pero papá, me estás diciendo que no puedo comer, o te estás comiendo una caja. Como no, los chicos al súper, para mí no deberían ir, obviamente después lo cultural hace que tengamos que ir con ellos al súper, pero Sí. es tremendo, sí. O sea, me parece un mensaje importante porque, bueno, primero por esto que decís vos, muchas veces el padre dice, padre de la madre, ¿no? Él dice, pero no predica con el ejemplo. Pero también me parece que los niños están expuestos en un montón de lugares sociales, como el colegio o como otras instituciones similares, a hábitos muy destructivos. Sí. O sea, en las cantinas de los colegios, por ejemplo, venden
Ni siquiera sé si debe haber un alimento saludable ahí adentro, No, pero es muy probable que no. no hay. No, y Y yo te hay puedo leyes afirmar. para eso encima. Eso es lo más triste, ¿no? Esto ya se habló en Hay su leyes. momento. Claro, el tema es que también hay que ver para el político que quiso hacer la ley que es saludable y que no es saludable. Porque yo voy a la cantina de la facultad y no tengo una opción que yo diga, bueno, esto mínimamente sé que voy a estar dentro. O sea, siempre tengo que jugar con un margen de esto me desvía. O sea, si tengo mucha hambre y tengo que comer, esto sé que no es lo mejor. No, mejor bancarse el hambre. Claro, es que es literal. Sí, mejor bancarse el hambre. Y también, perdón, pero en esto de los hábitos de los padres de los dos, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos consultas por fertilidad, por ahí viene la mujer sola y quiero concebir con la Inmaculada Concepción, porque Claro. no está el padre. ¿Por qué no vino también? A la como, tiene que dejar de fumar la mamá. No, el papá también tiene que dejar de fumar. Claro. No solamente porque se expone la madre al humo del tabaco, sino que también eso en sus células está presente. El espermatozoide cambia su membrana cuando uno fuma. Y el ovocito, si ve ese espermatozoide, capaz que no lo acepta. Mismo pasa con un montón de otras moléculas, ¿no? Que hoy por hoy tenemos contaminantes alimenticios, ambientales, etc. Es traumático, sí, es traumático. Sí, hace poco empecé una cruzada personal por hacer mi casa lo más saludable posible. Para mis gatos, para mi novia, para mí, para todos. Y de repente me empecé a encontrar con, che, todos los cosméticos que usamos tienen parabenos, son disruptores hormonales, ¿qué hago con el plástico? Que está en todos lados y que me lo estoy comiendo de cantidades enormes. Y la verdad es que la primera semana fue bastante estresante. Y después me di cuenta que hay cierta parte de la industria que se está dando cuenta que gracias a que hay más conciencia, o está empezando a haber más conciencia de eso, hay una oportunidad también de ganar plata con eso, lo cual suele mover a las industrias, pero, en fin, más allá de la buena intención o mala intención, están empezando a haber productos que son más amigables con nuestra biología. De hecho, el otro día fui al súper y encontré por primera vez un shampoo sin parabenos en el súper, lo cual me pareció bastante positivo. Pero bueno, sí, es estresante y creo que una persona, si no está bien plantada emocionalmente, puede llegar a resultarle depresivo incluso. Sí. Entonces, como que hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado de no activarle al paciente sus ejes de estrés. Porque cuando yo planteo, de repente viene hay gente que hace todo mal, por decirlo de alguna forma fácil. Hay mucho- y no, es Y mejor yo te decirlo digo, directo. mira, tenés que cambiar tu vida radicalmente y la persona se va a ir con tanto estrés que nosotros cuando activamos mucho nuestros ejes del estrés, que es lo que nos pasa hoy en la vida moderna, también robamos recursos. ¿Sí? Seguro. Entonces le robamos recursos. Sí, además, no Es un está tema- respetando el balance simpático parasimpático, el sistema Totalmente. nervioso. O sea, Sí, son hay muchas 3 cosas. sistemas en el cuerpo que son los que se pueden volver egoístas, es decir, que pueden derivar todos los recursos para sí mismos sin importar qué pase en los otros órganos: sistema inmune, cerebro y sistema metabólico. Cuando la grasa se pone egoísta, es una de las cosas que esto es algo que a mí me gustaría que la gente empiece a dimensionar. No es para estar flaco o estético, es porque muy poquita grasa además es altamente inflamatoria y no libera recursos que tienen que soportar la vida entera. Si yo tengo que tener un embarazo, la grasa tiene que estar Claro. cediendo recursos. Para una respuesta inmune, la grasa tiene que ceder recursos. Para ir al gimnasio, no pueden comer ir al gimnasio. Porque ¿de dónde saca los recursos si la grasa está percibiendo en insulina y que tiene que... Estamos hablando de comer antes. O sea, en un periodo corto de tiempo antes, ¿no? Yo siempre les pido que mientras más mejor. ¿Y qué Ok. pasa cuando...? Es polémico, A yo ver, lo claro, sé. sí, Sí, porque acá claro. entro también en... Yo me gusta correr maratones y carreras largas. Y mientras estoy en la carrera sé que si voy a grasa, mi rendimiento corriendo no es el mismo que si estoy a glucosa al palo y clavándome gel tras gel, Sí. que igual tienen un hueco de tiempo y voy tomando agua con sal para ayudar al metabolismo y todo lo que sea. ¿Qué pasa ahí? O sea que... Claro, me parece también que ahí estás hablando de salud y de optimización metabólica, pero quizás si lo trasladas a un ambiente más del rendimiento y si hablas por ejemplo de la ganancia de masa muscular, pasa lo mismo. La masa muscular no se gana mientras uno hace ejercicio, No, ¿no? Los maratonianos, el primero o el segundo factor de abandono de maratones es el disconfort intestinal. Wow. Cuando vos tenés que digerir, el intestino le quita recursos al músculo. La beta oxidación de grasas es cierto que baja el rendimiento, pero si vos la entrenás lo suficiente,
nosotros pedimos que vayan a correr sin glucosa y sin agua. Sí, yo sé, los entrenamientos a mí me encanta hacerlos en ayunas, pero cuando ya estoy llevando mi cuerpo al límite a jugar con 180, 190 pulsaciones por un periodo de más de 1 hora y media, Ujú. cada vez que me clavo un gel siento el subidón de energía y cómo vuelve a rendir mejor mi cuerpo. Que es verdad que sí, ya ahí bueno, me tengo que entrar en la industria del gel, ¿no? Lo ponen a hacer Sí, sí. muchísimo más. A mí todo lo que igual movimiento y movimiento y nutrición podríamos dejarlo para otro porque es amplísimo. Pero me interesa mucho esto. a mí también es hermoso, pero es un sesgo de confirmación. Es como cuando la gente me dice, tengo acidez, me tomo el bicarbonato y se me pasa el síntoma. Bueno, sí, pero estás generando un montón de otras cosas que si vos te aguantabas un poquito, se balanceaba sola. Ujú. La beta oxidación de grasas es verdad que es más lenta, pero mientras más la entrenamos, más va a rendir. Ujú. Y entiendo que también hay como una falta de entrenamiento, digamos, en la oxidación de grasa en nuestra sociedad, justamente por el hecho de que estamos comiendo todo el día. Sí, es Priman los carbohidratos en prácticamente todas las comidas y encima de mala calidad, entonces la insulina siempre está al palo y siempre tenemos el Y la sistema grasa metabólico no activo, entra claro. nunca en catabolismo, claro. Sí, eso nos pasa un montón y además también porque en el cuerpo, if you don't use it, you lose it. Ujú. Entonces, cuando vos no beta oxidás grasa, nunca, perdés la capacidad, hasta las mitocondrias dejan de existir, se dejan de reproducir. ¿Y por qué dentro de esa recomendación incluís el ayuno de líquidos también? Porque es otra, mira, nosotros siempre decimos, todo en el cuerpo se trata de energía. Si vos le estás dando energía a un sistema, como puede ser el sistema de la hormona antidiurética en este caso, le estás quitando a otros. Yo tengo un profe que siempre me dice, si vos estás tomando agua de sorbitos todo el día, es como si tuvieras a un chiquito al lado que te dice, hey, vamos al baño. ¿Me entendés? Ok. Entonces Sí. se deriva la energía a ese sistema. Eh, Entonces, para hacerlo más entendible por ahí para el público general, el hecho, el no comer está claro porque, che, no estamos procesando energía, no estamos, perdón, procesando alimento, tenemos toda la energía disponible para hacer el esfuerzo que querramos hacer. Y además no estamos lidiando con la insulina alta de estar digiriendo algo ujú, para poder usar mejor las grasas del cuerpo. sí. Entendidísimo. Eso también dentro del entrenamiento tiene que ser con un estímulo correcto, creo, porque por ejemplo si yo voy a entrenar fuerza, no va a ser lo mismo que si me voy a hacer un aeróbico. Sí. Un aeróbico, por ejemplo, de zona 2, seguramente. De hecho, hoy he escuchado justo a Andrew Huberman que a lo mejor lo que se está intuyendo para optimizar ese trabajo y sobre todo para estimular las mitocondrias es hacer un estímulo de esfuerzo más bien alto al principio y terminar con un esfuerzo bajo, como para decir, che, bueno, agoto las reservas de glucógeno muscular y demás, y después me paso enteramente al sistema de grasas con un esfuerzo más liviano. Entonces, perdón, me fui por las ramas. No Suele comer, pasar porque es como todo está conectado con todo. no comemos para no tener que dedicarle energía a eso y poder aplicarla a otro lado. Entonces, a nivel líquido sería lo mismo porque estoy evitando que mi vejiga, por ejemplo, empiece a almacenar Exacto. líquido y gaste energía en eso y se la dedico netamente al entrenamiento. Sí. O sea que Obviamente debería haber un son protocolo de pre y post. Bien. y en horas. O sea, tomo 1 o 2 vasos de agua, después espero hasta tal hora. Sí, sí, Entonces se acostumbra al cuerpo. sí, totalmente. Además también, porque ¿qué pasa con la insulina alta? No solamente que toda la función digestiva se va a activar, sino que no apoya la lipólisis. Vos para que el músculo obtenga energía, para que el sistema inmune, el cerebro, todo el cuerpo, para que exista el latido cardíaco, tiene que haber glucosa en sangre. Sí que pueden haber otros recursos energéticos como los cuerpos cetónicos, el lactato y demás. Ácidos grasos libres, incluso muchos tejidos lo pueden usar. Pero sí, es tremendo. Si vos tenés insulina alta, el hígado deja de producir para poner ese recurso en sangre. El músculo también, o sea, lo va a querer. Es como que todo se empieza a trastornar.
Yo siempre les digo igual, no, tampoco la recomendación es igual para todas las personas. Todo se entrena. Yo si corro una maratón ahora me desmayo en 12 minutos, olvídate. Entonces, bueno, todo se entrena, la beta oxidación de grasa se entrena, el ayuno y el ejercicio se entrena y aparte es un estímulo fantástico. Y esto yo también, para incorporar un poquito la mirada evolutiva, y a veces, no sé si habrán escuchado que las mujeres pueden hacer menos ayunos que los varones, por ejemplo. He escuchado el relato, no lo comparto y no conozco el fundamento o hipotético fundamento que tenga. No hay, no hay. Entonces, es antievolutivo para salir a cazar. Capaz que estás hace una semana que no comías. E igual tenías que poder sostener masa muscular, vigilancia, o sea, realmente esto de, no sé, si venía un león tenías que poder correr y Claro, hacer sí. fuerza y treparte al árbol. Sí, sí, Esto después es te una disciplina encontrás. baja. Claro, te encontrás después con la gente que dice, no, o sea, ¿cómo voy a ir al gimnasio sin desayunar? No voy a tener energía, por ejemplo. Vas a tener un montón de energía, porque aparte de grasa tenemos. De hecho, también yo en mi estudio sobre los hábitos aprendí y entendí también que tener el cuerpo en ayuno te genera un estado de estrés, porque también liberas adrenalina, entiendo, gracias al hambre que tenés y que te está impulsando a buscar alimento, que sirve mucho cuando vos necesitas estar enfocado en una actividad que te demanda mucho, mucho foco a nivel mental, como puede ser estudiar, o mismo un esfuerzo grande físico. Puede ser bastante beneficioso si podemos usarlo bien, digamos. Sí. Y de hecho entiendo que también como plus promueve la activación del cortisol en la primera parte del día, que es donde más debería existir, y no tanto en la segunda. Sí, el cortisol igual tiene su curva de funcionamiento pulsátil, es un reloj biológico, haya adrenalina, no haya, sí. Sí. A lo que voy es que hay factores que lo pueden ordenar mejor. Totalmente. Sí. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con eso. Lo que noto es que las personas casi siempre tienen el pulso de cortisol y melatonina, que son como dos blanco-negro, invertidos, y que de hecho uno funciona en la oscuridad y el otro en la luz. Lo que noto es que la gente que tiene problemas para dormir o falta de energía durante el día casi siempre tiene que ver con que el pulso de cortisol se les dispara tarde o en horarios no convenientes, y el de melatonina al revés, o directamente capaz ni se les dispara. Sí. Bueno, hablaba con Sofi del relato que hoy subió a mi historia, que es el de mi vieja, el de mi mamá. Le sacan la tiroides, por 10 meses duerme muy mal y siempre se me quejó, siempre me puso la barrera mental de ella de que el médico no le bajaba la dosis de T4, que es la hormona que produce la glándula de tiroides, y la T3, y que por eso no dormía bien. Y yo siempre de mi lado, de nuestro conocimiento, que no es ni cerca la cantidad de información que maneja un médico, pero sí ha funcionado en muchas personas, es lo que tiene mi vieja, es el cortisol totalmente alterado. Y esta semana, después de 10 meses y 4 de quejarse mucho, yo el sábado le decía a la Sofi, me cansé y le dije, vieja, no estás haciendo nada por eso. Y todos los días te quejas cada vez más y yo estoy cansado que te quejes. Sí, está perfecto. Y le dije, hicimos unas rutinas nocturnas y de mañana. Nocturnas ella las tenía muy bien en general. Y ese es el problema a veces de muchas personas que piensan que lo nocturno es lo único que va a cambiar que duerma bien de noche. Y lo más importante es lo que haces a la mañana también. Sí, Y totalmente. acomodamos un par de cosas de la mañana y fue 3 días de exposición al sol y ya tuvo 8 horas de sueño y sin despertares en el medio. Lo cual, para una persona que durmió 10 meses seguidos con 3 horas de vigilia, 2 horas de vigilia por día, No. despertarse a las 3 de la mañana, levantarse a las 5, no saber qué hacer, meditar en el medio, y eso sí, yo, o sea, millones de cosas. Y el estrés que pasa claramente por no me estoy pudiendo dormir, porque también empieza ese factor de son las 5 y estoy en la cama y a las 7 tengo que estar laburando y tengo que atender a estas cosas y tengo que todo hacer eso cosas. en un... o sea, en el contexto de una persona que necesita potenciar su salud, porque claramente ya tuvo un problema, el que sea, y le sacaron la tiroides. Entonces, evidentemente una persona que necesita como estar más cuidadosa con su salud. Sí, obvio. Y además, incalculable e inmedible lo perjudicial que puede ser el mantener una mala rutina de sueño por 5 o 10 años. Yo creo que es una catástrofe energética, porque cuando lo dormimos hay del orden de 200 genes que se pueden ver afectados. Claro. Y vos para estresarte,
capaz esto es medio técnico, pero para estresarte, si sube demasiado la adrenalina, después la tenés que quitar, ¿no? La quitas agregándole un componente. Para ese componente se usa para silenciar genes también. Porque si yo tengo gen de la fibromialgia o de la esclerosis múltiple, uso este componente que se llama grupo metilo para silenciar ese gen. Ahora, si yo me estresé de más, ¿qué pasa? El cuerpo va a priorizar desestresar porque una adrenalina elevada te puede matar, pero si se me activa un gen de cada 30 años, bueno, ¿a quién le importa? Igual sobreviví. Problema de mañana. Problema de mañana, ¿sí? Ok. Entonces, la falta de grupo metilo lo podemos medir en un laboratorio, se mide a través de la homocisteína. Se mide la homocisteína porque es un componente de la actividad muscular que es altamente tóxico y neurotóxico. Entonces es una de las prioridades biológicas a desintoxicar. Cuando la tenemos alta significa que los genes están... Claro, que estuvieron tan preocupados Es- con bajar el estrés que no pudieron apagar ese gen. Exactamente, sí. Wow. Y esto de los grupos metilos, ay, a mí me vuela la cabeza porque para expresarnos los gastamos, para digerir los gastamos, para... O sea, realmente los necesitamos permanentemente y no lo mide nadie. De hecho, el chico del laboratorio ahora está fascinado conmigo porque le pido la homocisteína y dice, ay, esto yo no sabía para qué era. Ahora lo pido. Y es como, ay, Dios mío, no puede ser, no puede ser. ¿Consideras que parte del estrés crónico que vive la sociedad es, en parte, no tener el estrés en el momento correcto del día? O sea, que biológicamente lo necesitamos acomodado. Sí. Eso es gran parte de por qué se empiezan a obstaculizar los sistemas entre sí, porque como ya está claro, si yo me estreso y para mantener ese sistema activo le voy a sacar de algún lado la energía, Ujú. entonces cuando ese sistema no se apaga, el cortisol no se apaga, entonces duermo mal, entonces no libero grasa, entonces se arma el dominó. Sí. Porque aparte también no hay, o sea, otra de las cosas que a mí me encantaría decir es que yo tengo pacientes todavía me preguntan, no, ¿y el estrés será que influye? Yo acabo de decir que para quitar adrenalina tengo que usar grupos metilo. Y si me estreso de más, capaz desprotejo los genes. O sea, realmente esto es un sistema que hay que apagarlo. Nos salva la vida. Sí, porque yo para levantarme de la silla necesito adrenalina. Para despertarme al mañana necesito adrenalina. Para escaparme de un león necesito adrenalina. Pero cuando es todos los sistemas que nosotros tenemos en el cuerpo tienen la fase de pico y la fase de que se llama Valle y... exacto, la fase nadir y la acrofase. La fase nadir es la más baja. Cuando esto no tiene esta curva que tiene que ser respetada, porque si funciona mal una, se arma el dominó. Cuando el sistema no se apaga, empieza a perder especificidad. Entonces, si yo no sé por qué me estreso, tengo una hipoteca, una cosa re desconocida para nuestro sistema. No es que la hipoteca, hace 25 años son las Claro. hipotecas. Son 25 años de yo corriendo de un león Claro. virtual. Claro, cuando el Entonces, león, como mucho, duraba 5 minutos. O 5 te minutos. morías o subías al árbol y te salvabas, y nada más. Exacto. Y si te salvabas, te da un subidón de dopamina que ni te cuenta. Ahora, empiezan a funcionar así. Ujú. Descajetadas. No, está bien. A la larga se aplana. Entonces, ni reacciona lo suficiente, ni con especificidad, ni se apaga, pero tampoco se aprende del todo. Y a su vez empieza a interferir claro, se apaga, empieza a interferir otros procesos que son los contrarios, entonces como que nunca. O sea, realmente cuando, tanto para el perjuicio como para el beneficio, las cosas son multifactoriales. Ujú. Yo no puedo decir, vas a dormir bien y solamente vamos a enfocarnos en tu sueño. Es como vos decís, o sea, a veces que incluso para algo que pasa de noche me tengo que enfocar en lo que hago del día. Claro, sí, 100%. Nosotros trabajamos mucho, a ver, ¿qué nos pasó? Nosotros entendimos dentro de lo que pensamos, que creo que vos lo compartís, de los fallos que tiene el sistema de salud en general, actual, ¿Cuántos que tiene? y también muchas veces que los profesionales no dan abasto por el motivo que sea, que están mal pagos o lo que sea, de vuelta ese es otro tema, pero entendimos que muchas veces no se... Digo, yo no soy médico, por ejemplo, para poder prescribir un medicamento, por ejemplo. Legalmente no lo puedo hacer y eso está perfecto que sea así. Pero sí que puedo trabajar con comportamientos del día a día de la persona que sé que cumplen un rol vital en su biología y de esa manera puedo potenciar por lo menos las bases de su salud. Entonces lo que hacemos básicamente nosotros es eso, es decirle a la persona, che,
si estás durmiendo mal a la noche, puede llegar a tener que ver, entre otras muchas cosas, con que no te estás exponiendo al sol a la mañana, por ejemplo. Y en eso, en ese afán de obviamente ir transmitiendo eso y cada vez aprender más, a mí me pasó particularmente que gracias al reloj que me compré, que me permite medir, o sea, monitorear ciertos biorritmos, obviamente siempre entendiendo que tienen un margen de error, Sí. pero empecé a monitorear mi sueño, empecé a monitorear mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, sobre todo para ver cómo me estaba recuperando. Y me empecé a encontrar con un montón de sorpresas del nivel, che, hay un día en el que yo me siento bien, tampoco es que me siento muy energético, pero el reloj me marca que tengo la frecuencia cardíaca recontra desequilibrada. Ujú. Y por ende estoy, o sea, lo que significa básicamente es que estoy atravesando estrés fisiológico de algún tipo. Y cuando empecé a realmente usar las métricas para entender cuándo estaba recuperándome bien y cuándo a lo mejor era un día para decir, che, hoy me lo tomo con más calma porque estoy evidentemente estresado, Te cambia la vida. me cambió todo, mi rendimiento, mi mood en general, pero también empecé a entender que muchas veces yo estaba haciendo cosas que pensé que me estaban recuperando y que no me estaban dejando recuperar. El ejemplo más clásico que le pongo a todos es, si yo estoy en mi día de descanso y digo, bueno, voy a estar tirado viendo una peli hoy, pero estoy viendo una peli que me pone de los nervios y que estoy todo alterado y cosas, evidentemente no me estoy recuperando, porque no estoy dejando que mi sistema parasimpático se active y diga, che, bueno, estamos relax. Bueno, No, me pasó. totalmente. Esta semana yo rindo 5 parciales en 4 días. Ayer, jueves, termino de rendir el último y vengo para Carlos Paz. Y llego acá, sí, claramente en la sensación de que terminó la batalla, mi cuerpo estaba como que... Y le dije a mi novia, vamos a ver una película. Me acosté en la cama y puse Steve, que es una película de Cillian Murphy. Súper ansiosa. Ay, no. Súper ansiosa. 1 hora y media de cambios de cámara. Cinematográficamente me llamó mucho la atención, fue hermosa. Pero a nivel mente mía, demasiado estresante. Y fue como no descansé nada. O sea, esta película no me sirvió para nada esto. No, pero lo que pasa es que lamentablemente el cerebro no distingue lo que está viendo en la pantalla de lo que te pasa a vos. Obviamente después incorporamos partes más evolucionadas del cerebro, como puede ser el hipocampo, que añade un matiz cognitivo a la experiencia. Entonces vos le podés decir a tu cerebro no pasa nada en la película, ¿sí? Y eso ayuda. Claro. Pero la amígdala dice, ¡ah, me está haciendo cereal! ¿Me entendés? Entonces, Claro. bueno, de repente vos en tu programación metabólica programaste mucho más receptores de cortisol en la amígdala que en el hipocampo, bueno, vas a tener mucha más reactividad a esa o un poco control de decir, che, no pasa nada. Es un león, pero es una estatuita. No es un león. Claro. Ok, tremendo. ¿Pensás entonces, analizando todo eso, que a la medicina moderna, perdón, a la moderna no, a la medicina como la conocemos hasta ahora, le falta más interdisciplina? Digo, porque yo, por ejemplo, algo que critico y que creo que estoy plantado a seguirlo haciendo, es la falta de, como, che, tenés diabetes y te medico contra esa diabetes, que la verdad es que no tengo idea de si es realmente eficiente o no, porque ayer hablamos con él de cuántas... no, perdón, no hablamos con él, hablamos con un amigo de Buenos Aires que también es entrenador y yo le decía, che, qué loco los psiquiatras, por ejemplo, ¿no? Que tienen una tasa de éxito de recuperación muy baja o prácticamente inexistente. Entonces, no tengo idea de si realmente esa medicación para la diabetes funciona o no, o cuán productiva es, y ni tampoco qué efectos secundarios tiene, pero sí sé que la mayoría de médicos nunca los escuché decir, che, esta persona además de consumir esto va a tener que cambiar sus hábitos en el sentido de, che, vas a tener que entrenar fuerza porque necesitas más masa muscular en tu cuerpo, vas a tener que dormir mejor, o simplemente yo sé, por ejemplo, que el hecho de estar expuesto a luces en un periodo en donde tu cuerpo necesita oscuridad, altera al día siguiente el metabolismo de la glucosa en sangre, entonces, que no, la gente no sepa eso, que es tan básico, me parece... No, y que algo que depende pura y exclusivamente de que la persona accione los mecanismos porque no se va a curar con una pastilla. Y no hace falta recetar nada, digamos. Te decía recién a vos, cuando te duele algo, no te duele porque te falta ibuprofeno, entonces tomas el ibuprofeno y vaya. No. Claro. O sea, nadie se deprime por falta de inhibidores de la recaptación de serotonina. O sea, no es eso el problema.
Yo creo que lo que principalmente necesita cambiar, primero el sistema de salud necesita una revolución. Eso para mí es necesario, una buena patada en el tablero que cambie todas las reglas, ¿no? Porque, Ok. pero sí parte de lo que hay que cambiar es el enfoque, porque nosotros desde el sistema tradicional tratamos al paciente como si fuera un ente pasivo. Bien. Entonces, darle el poder al paciente de que él, con cada decisión que tome, incluso la decisión de estar ahí sentado en mi consulta, eh, es él, está en manos de él. Y yo se los digo siempre, Y digo, que tome responsabilidad de él también, ¿no? que tome responsabilidad. Yo les explico todo lo que te decía hace un rato. Yo no te digo qué es lo que tenés que hacer, yo te explico lo que pasa en tu cuerpo cuando haces esto o haces lo otro. Ahora la decisión la vas a tomar vos. Mi trabajo termina cuando cerrás esa puerta y Perfecto. empieza el tuyo. Sí, ¿Sí? sí, sí, Yo sí. te doy las herramientas. Vos sos dueño de tu vida y de tu destino, ¿no? Eso es algo que tiene que cambiar el sistema de salud. Que yo el sistema de salud igual no lo rechazo por completo porque realmente si yo me pego un palo en el auto, necesito. Obvio. Sí, si voy a tener un shock anafiláctico, voy a necesitar un corticoide. Pero otra cosa es, bueno, vos te llevo de acá para acá, te llevo de acá para acá y no te pregunto. A mí me llegan medicados con omeprazol y les digo, ¿y te preguntaron qué comes? No, Como a mí. nada. ¿No? A los diabéticos, nada, no les preguntan nada. Yo tengo pacientes diabéticos que me dicen, yo de postre me como un pote de dulce de leche. Y están medicados que se les sale por las orejas y Claro. bueno, y nadie les dijo, che, esto es lo que te está enfermando. Claro. Ellos creen que no, es un hábito y es su genética. Como decís, creo que la medicina ahora, como la conocemos, es muy eficiente por ahí para solucionar problemas que tienen que ver con, no sé, accidentes. Con lo agudo. O se ha hecho muy eficiente también en cuestiones como trasplante u operaciones complejas que realmente alargan o le Buenísimo. salvan la vida a muchas personas. Pero bueno, sí está fallando en todas las cuestiones más que se conocen como crónicas. Y hasta iatrogénico, ¿no? O sea, a veces es el propio medicamento el que te va a trastornar. Siempre. De hecho, por ejemplo, yo soy muy anti-ibuprofeno y se los digo a todos mis pacientes que lo quieran escuchar o no. Yo les digo, si tienen ibuprofeno en la casa, tírelo. Es la tercera causa mundial de enfermedad crónica. Wow. Esto es tremendo y la gente se lo da a los bebés por las dudas. Claro. Che, y ni siquiera lo validás en una circunstancia en la que, che, absolutamente excepcional. No. Pero a su vez, el bebé además que está desarrollando todo su sistema inmune, los años más importantes, qué sé yo, y le clavan. Imagínate, Sí, ¿no? sí, sí, O sea, es que es eso, el sistema inmune se acostumbra a que juega con una pieza que hace el laburo que debería hacer él, y entonces nunca mejora. Sí, en realidad lo que pasa con el ibuprofeno y el sistema inmune, yo voy a aprovechar para explicarlo porque es muy fácil de entender, obviamente no me voy a poner muy técnica, pero... Y este es otro de los mitos que yo quisiera derribar, que la inflamación es mala y hay que cortarla, ¿no? La inflamación, como la fiebre, es una parte fisiológica de nuestro cuerpo, es absolutamente necesaria. Claro. Vos miras en un microscopio la inflamación y llega primero en el neutrófilo, primero como va al ataque total. Si eso, por ejemplo, si yo me guincé el tobillo y no hay patógeno, ¿no? Es una cosa estéril. Frances hizo el tobillo el sábado. Bueno, mira, justo. ¿Qué pasa? La inflamación llega a un pico. Cuando llega a un pico y hay suficiente recurso, que parte de ese recurso lo dio la célula misma en la que se lesionó, volcó todo su citoplasma y toda su membrana celular ahí, y cuando el sistema inmune ve eso, dice, soy frágil. Ok, pero tuvo que llegar a un pico de daño para que él sepa que eso sos vos. Claro. Cuando llega el pico, antiinflama. Claro. Y después en otro momento empieza a reparar. Y es la misma célula, chicos. Vos lo mirás en un microscopio y la célula está violeta, después está rosadita, después está azul, porque depende de qué cosas libera. El ibuprofeno corta la señal antes. Entonces es verdad que antiinflama. Es verdad. Pero yo no quiero antiinflamar. Yo necesito que la inflamación llegue a un pico porque si no la reparación queda en el baúl olvidado. Y pensá Bueno, de hecho, lo primero que me dio la traumatóloga, piolaza la traumatóloga, la verdad que me trató excelente, pero me hizo rayos X y después me dio genial. Bueno, mejor que ibuprofeno igual, ¿eh? Bueno, hablando de los rayos X como paréntesis, también los otros días hablábamos de la liviandad con la que, además de que se recetan medicamentos que pueden ser muy perjudiciales como esto, que te quiero hacer una pregunta más del ibuprofeno, pero la liviandad con la que se recetan o se piden estudios médicos que implican radiación es tremenda también, ¿no? Es Tipo tremendo. unos rayos X. Sí, yo eso se lo digo a los pacientes, porque te lo piden. Bueno, ¿me vas a pedir una plaquita? No. No. ¿Para qué te voy a irradiar si yo estoy escuchando? Si la clínica sigue siendo soberana para mí, ¿no? ¿Sabes que a nosotros hace poco nos pasó que
Tenemos ya todo el trámite de habilitación listo y en realidad ya tenemos la habilitación del local, pero nos pidieron unos estudios médicos extra, sin sentido porque el médico ni siquiera nos vio. Pero dentro de esos estudios nos pidieron rayos X del tórax. Y yo la verdad es que me recontra indigné porque dije, yo soy muy cuidadoso con mi salud y yo me tengo que exponer ahora a una radiación que a lo mejor sí es corta, poner que equivale a 2 días de radiación normal en un día promedio. Pero igualmente, si yo después llego a necesitar radiografías por algo serio, ya voy a tener eso acumulado y nadie, o sea, el médico yo no creo ni siquiera que se le haya pasado por la cabeza analizar esa parte. No, lamentablemente También. no. Sí, es tremendo. La exposición a la radiación, de hecho, es una de las cosas más mutagénicas que hay, por eso no te dejan cuando estás embarazada, porque es muy susceptible a la mutación el feto. Otra cosa que es muy patológica del sistema de salud es la receta indiscriminada de antibióticos. Que ahí, volviendo a todo lo que es el tema de la evolución del sistema inmune con nuestra microbiota, esto es algo que a mí me encanta decírselo a todos mis pacientes para que dimensionen, ¿no? Porque a veces se toman, ay, tomo un poco de todo, tomé una amoxidal, dicen. No, es tremendo. O se comen los caramelos que tienen antibióticos. Antibiótico. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos más o menos 22.000 genes. Vos ves un grano de maíz y tiene 70.000 genes. ¿Cómo puede ser que nosotros seamos mucho más complejos que un grano de maíz y tengamos mucho menos genes? Gracias a nuestra microbiota. Nuestro microbiota que incluye bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿no? Pero realmente cuando vos te tomas un antibiótico, el antibiótico no distingue si lo está matando un patógeno, un simbionte o qué. Arrasa con todo. Entonces yo les digo, estamos arrasando. Es como que si yo te diera una pastilla que va a matar a tus genes. ¿Qué me dirías? ¿Estás loca? Bueno, eso es el antibiótico. Entonces, bueno, hay que reservarlo para los casos. Sí, claramente nos ha salvado muchas, pero bueno. Yo cuando estudié sobre la disbiosis y la microbiota intestinal, lo que empecé a romper en mi cabeza con el mito es de que existen bacterias buenas y malas. O sea, todas conviven dentro de nuestro organismo en simbiosis. Y lo distinguí como bacterias beneficiosas y bacterias oportunistas, que si están descontroladas y en exceso, es cuando se desequilibra algo, produce inflamación y empieza a haber un virus. No sé. Yo sí les digo malas y buenas, porque una buena, el 80% del metabolismo que ella gasta de tu cuerpo es para tu beneficio. La mala, el 100% de lo que gasta de tu cuerpo es para su propio beneficio, su proliferación y demás. Es verdad, igual que, por ejemplo, no sé, una bacteria con la que combatimos un montón es el Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori está con nosotros desde el inicio de los tiempos. Pero ¿qué pasa? Cuando crece de más, genera algunos problemas. Pero no crece de más porque a él se le ocurre, crece de más por todos los factores que predisponen ese crecimiento, ¿no? Entonces, la microbiota es fundamental. Dar bacterias buenas, que bueno, puede ser que les digamos, ¿cómo dijiste vos? Beneficiosas y oportunistas, para controlar un patógeno que puede ser porque está crecido de más o porque realmente vos te comiste alguna bacteria que no es parte de tu flora y te la tragaste, ¿eh? Para controlar un patógeno necesitamos 1.000.000 de simbiontes. 1.000.000. O sea que se te baja un 1% tu flora normal y proliferan a todo culo los patógenos. Wow. Eso es... De hecho, hay más organismos vivos de la microbiota que células, ¿verdad? Sí. O sea, hay más cosas en la panza que en todo el cuerpo. Sí, los genes, 28 millones, las bacterias aportan 28 millones de genes. 28 millones, nosotros tenemos 22.000. O sea, la velocidad de adaptación también que tienen es tremenda. Mucho más rápido que la nuestra, ¿no? Bueno, de hecho, por algo es que nosotros en nuestro estómago podemos digerir cualquier alimento. Cuando la vaca, si voy a una vaca, al servido de la vaca, tengo 4 estómagos solamente para digerir pasto. Y nosotros podemos comer carne, podemos comer grano, no podemos comer lácteos, podemos lácteos encima de otro animal. Comemos de McDonald's y sobrevivimos. Literal. Una buena teoría es miro la naturaleza, miro qué hace la naturaleza y de ahí hago y replico. Sí. Si yo voy a la naturaleza no hay ningún ser vivo que tome leche y encima de otro animal. No. La persistencia a la lactasa, eso está re bueno porque es una herencia genética que no tiene que ver directamente con tu papá y con tu mamá, sino con algo mucho más ancestral. Bueno, acá quiero decir 2 cosas. Yo a veces les digo a mis pacientes,
Pregúntate qué haría un cazador-recolector. ¿Vos te imaginás un cazador-recolector diciendo, me voy a tomar un omeprazol o 500 miligramos de ácido fólico? No sé, ¿viste? Como que yo sé que es exagerado. Después, obviamente, hay que equilibrar porque estamos en esta cultura que es maravillosa, pero muchas cosas de la cultura que nos terminan enfermando. Entonces yo les digo siempre, si viene en un paquete, y bueno, dudalo. Claro, Aunque cuestionalo. sea, dudalo, ¿no? Si te lo sacaste en una bandejita, en un brick de la góndola, bueno, y fíjate en leete, aunque sea los ingredientes. Si de repente los ingredientes empiezan a decir INS 04, NS 23, no sabes ni siquiera qué es. Claro. Y te lo estás metiendo como si fuera... y otra cosa que te quería decir ahí, de la persistencia en la lactasa, ¿qué pasa? Nosotros, naturalmente, fuimos siempre intolerantes a la lactosa. Ujú. Cuando empezamos a salir de África, que nos empezamos a ir a climas un poco más nublados y fríos, había menos vitamina D. Entonces la gente se empezaba a morir por falta de vitamina D. La leche tiene vitamina D. Entonces, como se murieron todos los que no tenían, bueno, todos, pero hoy por ahí el 90% de los humanos tolera la lactosa. Entonces aceptamos la mutación para poder sobrevivir. Okay. Wow. O sea que hoy por hoy estamos preparados para digerir La lactosa, sí, la mayoría, excepto que seas intolerante a la lactosa. Pero Yo- no es lo mismo que la alergia a la proteína de la leche. Ahí Que está. esto me lo dicen un montón. Me dicen, pero entonces yo me la pido deslactosada. El problema de la leche no es la lactosa, es la caseína. Claro. Ok. Que es la proteína más abundante en la leche. Sobre todo si le sacaste el Más ternero a la eso. vaca. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Y si la de hecho, deslactosada también tiene más cantidad de Yo proteína. de chico era muy alérgico a los lácteos. Mm. Después me hicieron un tratamiento, no me pregunté de qué consistía. Vacunas. Las vacunas. La cuestión es que hoy por hoy como bastante lácteos sin problema, digamos. No me hacen sentir mal. No sé qué cambió en el medio. A lo mejor fue más mental que otra cosa. Pero bueno, fue una experiencia que viví. Me parece alucinante también, como decías hace un rato, que nuestro cuerpo puede aprender a tolerar un montón de cosas que a lo mejor no son beneficiosas, pero sigue sobreviviendo. Creo que es lo que estamos la mayoría de personas hoy porque estamos comiendo incluso cosas, bueno, lo decía hace un rato, hasta plástico estamos comiendo en algunas Sí, totalmente. cosas sin darnos Sí. cuenta. Nosotros, yo normalmente bendigo los síntomas, porque si tenés un síntoma es porque tu cuerpo te está comunicando lo que pasa, ¿no? Parte de lo que nosotros hacemos en consulta que es hermoso es hacer la película de la foto, ¿no? Esto significa que el paciente viene con esta foto, yo tengo esta lista de síntomas. Bueno, nosotros reconstruimos la película. ¿Cuál fue el primero que empezó? ¿Cómo te lo taparon? ¿Qué otro síntoma se apareció para comunicar la misma necesidad? O el mismo mecanismo de acción que se vio alterado, ¿no? Porque los síntomas se tratan de eso. Vos si tenés, el cuerpo percibe falta de hidratación, pasan un montón de cosas mucho antes de que vos sientas sed. Si sentiste sed, porque necesitabas tomar agua. Ahora, si vos tuviste sed y te comiste una naranja, y bueno, se empieza a trastornar lo que el cuerpo te comunica a lo que vos le das, ¿no? Esto pasa un montón con el trastorno del metabolismo del magnesio, ¿no? Que van al osteópata porque tienen una contractura, después van al digestivo porque no pueden hacer caca, después van al psiquiatra porque se deprimieron y nadie vio a ver qué pasa con el magnesio, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nomás. Realmente nosotros cuando acumulamos síntomas y empezamos a hacer la película de la foto, que por eso yo a veces siempre les pido un montón de paciencia, porque yo a veces les pregunto hasta, ¿qué pasaba con tu mamá cuando estabas vos en la panza? Sofi, quiero que seas mi doctora. Realmente cambié. Yo amo, mirá, a mí me pasó que antes de conocer la PNI yo renegué un montón de mi profesión, Ajá. porque siempre era como, bueno, hay algo acá que no me está convenciendo. De hecho, después de trabajar en una ambulancia, que fue tremendo, empecé a tatuar. Porque Ok. dije, bueno, me voy a ir del sistema de salud, voy a empezar a hacer otra cosa. Yo soy artista y me gusta mucho el arte. Y cuando encontré la PNI, antes renegaba de ir a trabajar. Como, no tengo ganas de ir, me van a Y contar. todo esto después de haber estudiado, ¿cuántos? 7 años que dura la Sí. carrera de medicina. Cuando empecé PNI, una de las primeras cosas que nos dijo el fundador, que es el que nos da la primera clase, es, ustedes van a salir de acá y no van a saber qué hacer. Ujú. Y a la vez van a saber un montón más de lo que sabían cuando estaban. Pero me ¿Podés empezaron a dar ganas de ir. podrías explicar un poco qué es el PNI para la gente que no sabe y demás? Bueno, PNI es psiconeuroinmunología
o psico-neuroendocrinología e inmunología, ¿no? Porque cuando le decimos el neuro también incorporamos la parte endocrina ahí. Que antes le decían la PINE, ahora bueno, es PNI. Es complejo. Muchas veces nos dijeron o nos han, sobre todo en España, ¿no? Intentado encasillar como una terapia, y esto no es una terapia en la que yo hago PNI como si fuera que hago flores de Bach, ¿no? Es toda una integración de un montón de ciencias, psicología, neurología, neuroendocrinología e inmunología también, que yo creo que la gente necesito que se detengan un ratito a decir psicología, neuroendocrinología e inmunología y dimensionar lo que eso implica, ¿no? Porque Claro, nosotros son los áreas nervios... enormes. Sí, creo que lo que está diciendo ya el nombre de por sí es, estamos apuntando a integrar al ser humano como un todo y no como un síntoma aislado. Como Bueno, una de cosa hecho, yo aislada. escuché que hasta el 80% de las señales que recibe el cerebro vienen del estómago. Entonces Sí. es muy difícil dividir justamente y decir yo me dedico solamente a operar cerebros. No No, podemos dividir ya más. Hasta el punto que ya hasta empezamos a quitar el término somatizar. Porque somatizar, ¿qué significa? Convertir una emoción en algo corporal, ¿no? O para decirlo fácil. No hay manera neuroendocrinológicamente de que vos tengas una experiencia y no eso no involucre una emoción. Ok. Entonces, ni siquiera podemos decir, yo esto lo hablo mucho, los varones sobre todo son un poco más resistentes a esta parte de integrar la parte emocional, y cuando se los digo así, les explica, porque la amígdala y tal, y el hipocampo, y les explico todo, ¿viste? Es como que, claro, la parte emocional es una parte del sistema fisiológico normal, y es normal tener todo el rango de emociones. Esto de decir, no me enoja nada, no. Sí, sí, incluso creo tanto para un lado como para el otro, porque también lo que me pasa mucho es que muchas veces la gente no entiende que parte de su malestar, a lo mejor emocional o ese tipo de cosas, puede venir desde un desbalance fisiológico. Totalmente. De hecho, es la mayoría de los casos en lo que pasa. Entonces, muchas veces la gente se queda simplemente con el quiero arreglar mis emociones, pero nunca se fija en lo que está pasando Que- fisiológicamente. Pero totalmente, mira, los almidones activan directamente el sistema de lucha de huida. Ok, ¿qué almidón? ¿El de la papa, por ejemplo, también? Sí. Ok. Sí, obviamente depende si vos haces que se enfríe, bueno, todo esto que dicen del almidón resistente un poco menos. Pero hoy por hoy vos, sobre todo, bueno, muchos pacientes que son vegetarianos que comen mucha cantidad de almidón de maíz, fécula de mandioca, fécula, y esto directamente activa. Otra cosa que nosotros incorporamos en lo que hacemos es la medicina evolutiva, o sea, es estudiar, y acá y voy a decir unos números que a mí me volaron la cabeza. Nosotros llevamos 200.000 años como Homo sapiens. O sea, significa que estos sistemas llevan 200.000 años en este mundo. Más o menos, otros menos y otros unos más. Hace 40.000 años todavía convivíamos con otros humanoides. La agricultura se inventó hace 10. O sea, realmente nuestro sistema inmune va corriendo detrás del desarrollo tecnológico, ¿no? El cerebro se puede llegar a adaptar, pero el sistema metabólico y el sistema inmune le cuesta un montón. Sí, sí, que encima es cada vez más exponencial el progreso. Claro. Y además, Digo, estamos al borde, hace un rato hablábamos de la comunidad y demás, estamos al borde de que el 80% de las tareas que conocemos ahora las haga una inteligencia artificial y nosotros... yo me acuerdo. ¿Vieron Wall-E? La belleza del robot. Yo cuando la vi dije, estamos a esto de ser Wall-E. Porque desde la contaminación que tenemos hasta en el océano, que es nuestra fuente de vida más importante, de todo lo que viene del mar, incluso el agua salada, ¿no? Meterse en el agua salada tiene unas cosas súper beneficiosas para nosotros, y lo estamos haciendo recagar. Salir vos te das una bocanada de aire y te estás chupando no sé cuántas partículas que son Sí, sí, sí. neurotóxicas. Entonces, Bueno, eso yo nosotros... desde la ingeniería lo estudio. Es lo que te decía el otro día, hace poquito. Lo que el ingeniero sabe es que sin la industria el humano no puede vivir actualmente. Sí, tal cual. Y entonces lo que se hace en una industria que sigue las reglas del juego, lo que se hace es, ok, tengo una chimenea, bien, saco humo por la chimenea. ¿Qué tiene ese humo? Bien, tiene esto y esto y esto. Y estas partículas sólidas, porque no solamente humo. Bien, ¿qué pasa si esas partículas sólidas se esparcen alrededor de 2 kilómetros de redonda, caen y las respira alguien? ¿Y qué pasa en el alveolo de la persona del pulmón cuando respira eso? Bueno, mira, si es uranio tiene hasta este margen
de tolerancia y que no le pase nada. Bueno, bien. Tremendo. Y es que es así. Sí, sí. Bueno, pongamos un filtro. El de Holcim sé que salió 5 millones de dólares. Para que la chimenea no saque partículas de uranio, o si la saca, que sean micrones tan chicos que el cuerpo lo pueda expulsar. Pero siempre, de todas formas, se juega con el límite que pone un médico y dice, che, bueno, si estás dentro de este límite está bien. Mm, Y lo que pasa, que yo estuve estudiando también un poco el llamado efecto cóctel, mm, es que los límites, suponete hablando de vuelta de los parabenos, que están presentes en, no sé, el 99% de los cosméticos que tenemos. A lo mejor la medicina o la MS o quien sea te dice, este es el nivel tolerable diario en donde sabemos que no te va a provocar daño, por lo menos no tan grave, un parabeno. El problema es que a lo mejor un producto solo llega cerca de ese límite. Claro. Pero vos no te estás poniendo solamente shampoo en la cabeza, te estás poniendo shampoo, te estás poniendo crema de enjuague, te pones crema para peinar, después te echas perfume sí. y encima te echas desodorante. Y después vas y limpias los platos con detergente. Con detergente y lavas la ropa con un jabón líquido y le pones suavizante para que tenga rico perfumito y le Y echas después te perfume a la tomas una ropa. copa porque ya está. Claro, es que igual desde la industria, desde lo de la ingeniería, uno mide el límite. Porque el parabeno sí o sí es necesario para la fórmula química. A lo que voy es, me parece una iniciativa totalmente válida y creo que se tiene que ir Sí, mejorando. mejorando, pero si los límites no están puestos con otro criterio, evidentemente no va a funcionar, digamos. Totalmente. Bueno, Hecho eso la ley. pasó con la pandemia y el coronavirus. O sea, todas las medidas que aplicaron se las preguntaron a un virólogo. Pero, ¿y el comportamiento social del ser humano dónde quedó? Claro. Por eso también se enfermó tanta gente, porque vos aislás a una persona, es lo que les decía hace un rato. Si vos estás solo en la sabana africana, tu cuerpo lo sabe. Y tu sistema inmune lo sabe y se protege contra bacterias, porque el riesgo es que o tengas una infección o te ataque un animal. Y que eso evolutivamente lo sabe el sistema inmune. Cuando vos entras a un congreso con 500 personas, se defiende contra los virus. Ahora, ¿cómo sabe el sistema inmune si vos estás solo o te sentís solo? La señal es la misma. ¿Sí? Si vos vas a aislar a una persona, asegúrate de que el virus no le llegue porque está desprotegido. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, países como Noruega, que no hubo un lockdown tan prolongado ni nada. Sí, bueno, mi enfermó novia gente. vivió, Sí, mi novia vivió toda la pandemia justo en Noruega y hasta se cerraron las fronteras y adentro era un país donde todos circulaban Normal. bien y ella nunca se enfermó, se conoció toda Noruega. Ay, qué divina, claro. No, y de hecho, a mí me flasheaba la parte, bueno, sin contar que dejaron sin movimiento a las personas, ¿no? Digo, porque yo, por ejemplo, me puse a entrenar en mi casa, ¿Y el miedo? pero el tipo que, sí, ni hablar, pero el tipo que le cuesta ya de por sí ir al gimnasio y que a duras penas estaba peleando con ese hábito, imagínate si lo encerras en la casa, no se va a mover claramente. No, Después, las personas encerradas en un departamento 2x2 que nunca daba el sol, no. fue una masacre en toda regla. Fue tremendo, fue tremendo. Bueno, yo creo que aparte de decir lo básico que es la psiconeuroinmunología junto con la medicina evolutiva, por ahí lo que nos diferencia de otras especialidades es lo que te decía antes, porque muchas veces también nos dicen, bueno, entonces son médicos funcionales. No, tampoco somos médicos funcionales, porque ¿qué pasa? El médico funcional que tiene cosas muy positivas, ¿no? Yo no quiero criticar a nadie, pero si te duele te da cúrcuma en vez de ibuprofeno, en vez de investigar qué pasa que te duele, si tienes factores de hipoxia, si no te moviste, si te golpeaste, si... Propone un tratamiento más natural, digamos. Natural e involucrando a la persona, es lo que te decía hace un rato. Nosotros al paciente lo ponemos en actividad, lo hacemos trabajar y le damos la responsabilidad de lo que se está metiendo o lo que está haciendo, ¿no? Perfecto. Entonces, centrar al paciente y explicarle que todo lo que él hace influye y que no va a haber nada que venga de afuera, sea un yuyo o un medicamento, que venga de afuera a solucionarle el síntoma, ¿no? Que el síntoma, la solución siempre está en el cambio. Entonces yo le ayudo al paciente que cambie, que bueno, eso es lo que investigo con cada persona en particular. Sí, que es un mundo. ¿Pensás que esta nueva medicina puede significar que el humano viva, además de con mucha mejor calidad, mucho más tiempo? Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Sí, porque aparte la longevidad está directamente ligada al sistema inmunológico. Mientras más reactivo sea, como el nuestro, que es altamente reactivo, más longevos son, y esto es re loco, pero lo investigan en los tiburones, que son los animales más longevos que existen y tienen un sistema inmune re reactivo. Pero eso no significa que está mal. O sea, ser reactivo es mayor posibilidad de adaptación, justamente. Claro. Entiendo. Tremendo. Sofi, contame un poco de tu vida
digamos, como toda esta teoría que vamos a tener que hacer, no sé, 100 episodios de podcast para cubrir todos los puntos con más profundidad. Pero ¿cómo es tu día con toda esta información, digamos, en la mente y con toda tu práctica? ¿Cómo lo llevas vos a la práctica? ¿Qué cosas consideras esenciales para tener una buena salud? Bueno, cuando me pasaste ahí la guía de las preguntas que me querías hacer, una decía que fue lo primero que cambiaste cuando empezaste a estudiar. Y yo lo primero que hice fue dejar los cereales. Ok. Porque hablando de microbiota, de sistema nervioso y sistema inmune, una de las cosas más bravas para nuestro intestino y nuestro cuerpo entero son el uso excesivo de cereales. ¿Qué tipo de cereales? Porque, por ejemplo, no sé, la quinoa es un cereal. Es un cereal. O Y sea, la o sea, la quinoa quinoa encima roja. se puso recontra de moda Sí, ahora. súper. Pasa que tiene mucha proteína. Después. Sí, Sí, le hace es que es falta. verdad. Porque esto también, ¿no? Nosotros, yo a veces me dicen, no, pero es que la proteína del garbanzo y la proteína de la lenteja. Digo, es verdad que tiene toda esa proteína, pero también tiene todo esto otro, que no Ok. solamente que te activan el sistema inmunológico, alteran los sistemas de autotolerancia, de reconocimiento. Bueno, eso lo voy a decir después porque si no me voy por las ramas. Sino que interfieren en la absorción de esa proteína. Entonces, muchos de los antinutrientes que tienen los cereales, primero que el cereal, vos lo que te comes es el hijo de la planta, ¿no? Ok. La planta va a proteger con todo lo que tiene su genética, porque la relación o el vínculo que nosotros tenemos, por ejemplo, con las semillas, es que vos te la comes y solamente la transportás y la dejás en otro lado en tu Claro. materia fecal. No absorbemos absolutamente nada. Todos esos antinutrientes son lo que va a proteger la genética de la planta. Son antiproteasas, antilipasas, o sea, antienzimas digestivas. ¿Y tenemos alguna forma de poder aprovecharlo? O sea, algún proceso que se pueda hacer, una forma de cocinar o lo que sea. Sí y no, porque esto me lo preguntan un montón. Siempre Nunca, buscando cabello. sí, nunca vas a hacer lo mismo si no te comes la legumbre, a que si te la comes o la quinoa Ok. o lo que sea. Le podés bajar la toxicidad, lavándola, pero la verdad es que, por ejemplo, los antinutrientes más conocidos o más ampliamente estudiados son las lectinas y las saponinas. Esto después búsquenlo porque es súper importante. Las saponinas resisten 300 grados de temperatura. Oh, Claro. no hay chance de llegar. No hay chance. Sin El quemar. lavado las quita un poquito. Bueno, pero si lo quemás tenés otras cosas. Sí, 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 ¿no? peor. Entonces, y si vos lo molés, y bueno, pero yo si lo muelo, todo eso se queda ahí, Claro. ¿no? Y si lo pongo en agua, no se evapora, se queda ahí en el agua. Esto de que ay, es tremendo, porque los chía pudding, que encima se pusieron remo de la chía y la quinoa, te estás comiendo ahí todo el antinutriente, ¿no? Esto de que se activa y que se baja, ¿no? El único, o sea, lo que mayor baja la toxicidad de un cereal es brotarlo. Porque significa que todo eso que protegía la semilla Claro, se lo consumió para que salga el brote, ¿no? Ok, Eh, buenísimo. pero eso fue una de las primeras cosas que hice y que yo encima, bueno, sí pasé un tiempo siendo vegetariana. Entonces, claro, le entraba el garbanzo como si no hubiera mañana, tenía un montón de patologías. No me podía hacer una cuclilla del dolor de rodillas que tenía. ¿No? Obviamente en ese momento yo no asociaba. Y la segunda cosa que hice fue dejar el alcohol. Sí, bueno, está claro. Es como... Ni siquiera un consumo ocasional de nada. La última vez que tomé alcohol fue hace aproximadamente un año, cuando inauguré una... Ok, en un momento especial, sí. Sí, pero un poquito de vino. O sea, A mí es me... menos tóxico de todo. Sí, sí, sí. A mí me interesa, porque también entiendo que atrás de esto y nosotros mismos también, más allá de que nos interesa cuidar nuestra salud y potenciarlas, también somos humanos y hay cositas que, sin ir más lejos, anoche, por ejemplo, fue la noche de las heladerías y yo fui a tomar un helado después de Obvio, sí. 2 meses sin tomar, capaz. Obviamente eso ocupa un espacio muy menor en mi vida, pero pensás que hay, digamos, hay forma de que eso nos afecte lo menos posible, que no nos afecte siempre y cuando ocupe un espacio muy pequeño en nuestra vida, o Sí, consideras que sí. habría que eliminarlo. No, no, de hecho, hasta los más profesionales en PNI te pueden aconsejar. Yo me acuerdo del profe, el primer módulo que tuvimos. Él sabía que íbamos a salir tan traumatizados que nos dijo, bueno, ahora se comen la pizza y se comen eso, tranquilos, no pasa nada. Y él siempre nos dice esto, si se van a comer un chuletón así, lo hacen con una buena compañía, se comen con una palta, de postre unos frutos rojos, ¿sí? Entonces sí hay maneras de bajarle la toxicidad a las cosas, a casi todas las cosas, y en la dosis está el veneno.
¿no? Claro, Hasta en sí, el agua. 100%. Además, digamos que, y esto ya es teoría mía, ¿no? Si el cuerpo y el sistema inmune siempre es reactivo y se ha perfeccionado y ha soportado todos estos años en la humanidad, también la microbiota y también el intestino puede mejorar su respuesta al cereal, por ejemplo. Sí, totalmente. Sí. O sea, si bien Claro, el sabemos problema es que... que eso lleva más tiempo del que en realidad. En realidad, porque esto me Porque lo preguntan, ¿viste? Cuando yo hablo de evolución y de adaptación y demás, me dicen, bueno, entonces si nos adaptamos a la lactosa, ¿cómo no nos vamos a adaptar al gluten? Bueno, para adaptarnos al gluten necesitaríamos un cuello de botella evolutivo, que eso ya no sucede en la sociedad hoy en día. Que se muera la mayor parte de las poblaciones y solo sobreviven los que los que tienen esa tienen... mutación genética que Claro. permite, ¿no? Entonces ahora buscamos soluciones tecnológicas. Claro, lo que yo veo poner es que, y esto fue una observación mía, cuando preparé la última media maratón que fue la que mejor rendí, Mm. comí bastantes granos. Mi rendimiento en las corridas era muy bueno. Y cuando veo alumnos vegetarianos que comen muchos granos, también veo que su índice de aumento de fuerza día a día mejora mucho. Incluso lo veo en Lucas como Sí. vegetariano que también. Entonces, uno mide y ve que el grano tiene muchas cosas malas. El cuerpo también se adapta y responde en base a, entiendo. El cuerpo se adapta a todo. Ujú. Pero el costo que paga, qué sé yo tengo muchos pacientes que también, o sea, a la larga, ¿no? Vos capaz que no te vas a dar cuenta hoy si estás desarrollando un Parkinson, un Alzheimer, una tiroiditis de Hashimoto o una enfermedad miserosa y nosotros tenemos mucho sesgo de confirmación, que es lo que le decía hace un rato. Si yo me como el carbohidrato la noche anterior, me como el plato de pasta, después corro más rápido. Bueno, sí, pero es un sesgo de confirmación, es lo que la causa el efecto. Como si Claro, fuera además una cosa súper estás reduciendo todo a unidireccional. dos Claro, cosas que sí, capaz tienen obvio. más, capaz son más Nosotros amplias. tenemos interferencias. De hecho, estudiar un nutriente que yo, por ejemplo, si tengo que estudiar una alergia, quito todos los cereales y después los incorporo solamente si para la persona es absolutamente importante. ¿No? Por ejemplo, no sé, tu abuela hace el mejor guiso de lenteja y no querés pasar tiempo en tu trigo y decirle que la más comiéndote 2 platos, bueno, comete uno y dale más besos y abrazo a la abuela porque, ¿no? Porque te hace mejor. Entonces realmente no hay ser humano que lo tolere a tal punto que, por eso yo decía recién, nosotros llevamos 200.000 años de evolución y hace 10.000. Claro. 10 o 12.000, o sea, estamos hablando de O 10.000 sea, años antes de Cristo, ni siquiera en nuestra deberíamos era. pasar capaz 50.000 años más para que nosotros nos adaptemos a. Y que se muera la mitad de la población sin Ok. sí. Bueno, eso también solucionaría muchos kilos, ¿vale? Che, Ojo, porque ahora viste que hay un montón de razas que se están extinguiendo por no sí, reproducirse. Sí, además seguramente. lo que yo he escuchado también es que siempre los genes predominantes van a ganar y el ojo celeste o el ojo claro cada vez es menos viable de que se germine. Sí, sí, totalmente. Y la evolución no favorece cosas que nos hagan daño. Por eso o sea, siempre favorece cosas que nos benefician o que son neutras. Por eso yo siempre digo, el sistema inmune no se confunde. Esto que nos dicen de te ataca. El lupus creo que es una de las pocas que realmente es autoinmune, ¿eh? Ujú. Pero si tenés tiroiditis de Hashimoto que te dicen que los anticuerpos te atacan la tiroides, en realidad es algo que está pegado ahí, que el sistema inmune reconoce que no es propio. Yo tengo un profe que dice, no va a faltar mucho tiempo para que la tiroiditis de Hashimoto le digan la alergia a la carne roja. Sí, porque tenemos sistemas de reconocimiento muy finos y cuando nosotros, hay uno que es un poquito técnico, pero lo voy a decir igual porque es súper importante, que ahí incorporo el tema de los cereales, de que capaz que no asociamos directamente, pero que igual en el fondo están los granos, ¿no? Como producto de estas cosas. La célula tiene un palito y una cosita por fuera de la membrana, que es lo que dice yo soy yo. Se llaman Siglec, eso lo pueden buscar así. Es una lectina que está incrustada en la membrana celular y lo que sale es una antenita que es un azúcar, es un ácido ciálico. Neo5-GC se llama así. Los otros mamíferos en su carne o en sus tejidos tienen Neo5-AC. Cuando yo tengo demasiada presión comiendo demasiados mamíferos, que esto es algo que evolutivamente tampoco, no esto de que cazábamos un montón, no es verdad. Nosotros recolectábamos y como mucho cazábamos algunas aves, porque cazar un mamífero necesitábamos mucha hambre
para salir a arriesgarnos todos a cazar un mamífero, que normalmente hay otros depredadores que cazan mejor que nosotros, ¿no? Ujú. Cuando hay tanta presión de comer mamíferos, que son mamíferos que aparte ya vienen alterados por su propia alimentación, este Neo5AC se reemplaza por la de un mamífero. Entonces eso manda la señal de que yo no soy humano, soy un cerdo. Mm. ¿No? Como para decir, yo tengo un profe también que dice, el sistema inmune ve eso y dice, ¿qué hace este cerdito comiendo maní en mi cerebro? ¿Sí? Porque la lectina, que es otro de los antinutrientes, se reemplaza la lectina humana por la lectina de los cereales, que es muy parecida, excepto por una chiquitita molécula, se reemplaza. ¿Por qué? Porque es más barato para el cuerpo poner esa que producir una nueva. Claro. Entonces altera el sistema de autorreconocimiento. Ok. Esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, tiroiditis, Hashimoto, colitis ulcerosa. Tremendo. Ok. Che, Sofi. ¿Qué como? ¿Qué como? Claro, porque eso me interesa a mí también, porque dijiste recién que eras, fuiste vegetariano un tiempo, entiendo que ahora volviste a comer carne. Volví a comer pescado y pollo. Ok, yo soy vegetariano hace mucho tiempo y la verdad es que estoy bastante convencido de no querer comer carne. A lo mejor lo pensaría con el pescado, pero estoy bastante Bueno, convencido de que no. yo he convencido a muchos vegetarianos. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Sobre todo creo que el gran problema del vegetariano es el acceso a la proteína Sí, sí. o a la cantidad de proteína correcta. Por eso recurrimos a la quinoa, entre otras cosas. Totalmente. Mira, em, cuando vos le haces el deep learning a alguien, que significa es yo te explico bien todo lo que pasa, a los vegetarianos les tengo que explicar cómo es nuestro intestino, principalmente porque nuestro intestino delgado es larguísimo Ujú. y el intestino grueso es corto así. El intestino grueso, nosotros si miramos en evolución lo que pasó con los chimpancés tienen un intestino grueso largo, 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 porque son vegetarianos facultativos, significa que comen vegetales al 80%, 90% y gastando se pueden tolerar una carne. Ok. Nosotros hicimos al revés porque, ¿qué pasa? Achicar el intestino permitió generar energía para desarrollar el cerebro. Mm. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos un intestino grueso muy chiquito, la Sí, fibra en realidad, digamos que la carne cumplió un rol muy importante en la evolución del hombre, digamos. los mariscos en realidad. Ok, mira. ahí Los está. mariscos, no es la carne, ¿eh? La carne nosotros la podemos tolerar en cierta dosis, que no es ni pedo la que come un argentino promedio, Ok. y mucho menos la del súper, ¿no? Que suene el himno nacional. Qué hermoso. Bueno, nosotros, una de las teorías es que cuando empezamos a salir de África, nosotros fuimos el único grupo de humanoides que fue costeando, porque ¿qué pasa? El neandertal era un poco más violento, por sus características, entonces nos expulsaba del centro. Él se quedó con el centro y nos expulsaba a nosotros. Y hubo una tormenta en África que dejó toda la costa llena de mariscos. Mm. Entonces, claro, entre irme a pelear con el neandertal este que es medio violento o comerme estos mariscos que ya están acá y como los mariscos, ¿no? Wow, Sí, eso permitió el desarrollo de cerebro y de tiroides. tremendo. O sea que una buena incorporación que podría hacer yo, por ejemplo, sería comer mariscos. Totalmente. El marisco, el mejillón, está estudiado que es el único nutriente. O sea, si vos tenés que comer Un poco, una sola un poco de cosa. cosa me da igual, pero. Bueno, pero ahí te voy a hablar del asco, porque eso es re interesante. El único nutriente que vos tenés que comer una sola cosa en tu vida. Dejás los vegetales, los granos, la carne, las lácteos. ¿Querés comer una sola cosa? Tiene que ser el mejillón. Porque es el único que tiene toda la cantidad de nutrientes que necesita el cerebro y la tiroides. Ok. Que son como medio los jefes, ¿no? Sí, sí, está claro. Ok, bueno. Sí, yo lo consideraría. De hecho, yo siempre les digo a mis pacientes, no hace falta que comas. Primero, preguntar por qué son vegetarianos, ¿no? Porque si vos me decís, yo soy vegetariana porque amo los animales y quiero, ¿verdad? Bueno, encontramos la solución para eso, para que vos puedas sentir que le estás aportando al mundo de los animales un beneficio. Ahora, si me decís que es por la industria, porque la industria de la carne, ¿verdad? Bueno, no hace falta que comas carne roja. Y dejando el alcohol, la verdad que equiparas bastante, ¿no? Entre contaminación y demás. Y además le aportas tu propio beneficio al mundo. Ahora, si vos me decís, a mí no me importa, doy mi vida para que el mundo... Me parece un poco ingenuo, Sí, 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 está porque claro. la verdad Está que hay claro. un montón de otras cosas que se pueden hacer. Pero yo lo respeto, yo tengo muchos pacientes vegetarianos. Y una cosa que siempre les digo es, no importa tanto lo que te falta, porque lo que te falta lo metemos. Yo te doy un polvo de aminoácidos, te doy el omega 3 en una cápsula, te doy la vitamina B12 en una cápsula. Lo que hago con lo que te falta. Claro. Porque si vos de verdad querés llevar una dieta vegetariana y no generarte un SIBO, por ejemplo, o una enfermedad autoinmune, necesitas comer fruta y verdura, huevo, si es que aceptan, porque hay unos que ni siquiera eso, Lácteos, aceptable.
Depende de qué lácteo entiendo. Es complicado el tema lácteo. Ok. Pero bueno, sí, podría ser. Y algún tipo de arroz almidón resistente preparado y cocinado de una manera específica. Bien. O sea, no hay cuerpo que aguante. Sí, no. Y en mi caso, por ejemplo, yo realmente necesito Helado. mucha cantidad de proteína. Sí. Eso no Entonces, pasa nada porque te la metes en un batido y ya. Porque incluso muchas de las proteínas que vienen industrializadas vienen de la proteína de la leche, que ahí no genera problema porque está predigerida. No es la caseína completa la que te estás metiendo, es los aminoácidos todos Desnaturalizada. cortaditos. sí, yo creo que el problema actual de eso es que la industria de suplementos es pésima y nunca sabes si Encima, lo que te estás tomando es una proteína o un yo estoy reenculada ahora polvito. porque me compré un colágeno que está como súper... Decime que lo mandaste a Tiene analizar. gluten. No. Tiene gluten y lo ponen ahí como si fuera encima algo positivo. Gluten y aceite de girasol tiene. Claro. Incula, cuando me llegó, esta madre no se puede confiar. No, bueno, viste que hace poco hubo un problema grande con, no sé si conoces a Pablo Pizurro, No. pero es un entrenador bastante conocido de Argentina que tiene lo que se llama Proyecto Suplemento, Ah, que básicamente con un clínico, un experto en laboratorio, no sé cómo se llama, pero empezaron a tomar productos del mercado y analizarlos, y claro, el 95% no daban los estándares que tenían que dar. para nada, ¿no? Y bueno, después hubo problemas heavy porque al chabón obviamente lo están persiguiendo un montón de mafias y todo. Así que Imagínate. bueno. Sí, bueno, uno de los grandes problemas que tenemos con los suplementos deportivos es que tienen azúcar, dextrosa, jarabe de maíz alto en fructosa, que es, jarabe de maíz alto en fructosa es altamente disbiotizante, digamos, Sí, genera, es lo ¿no? que consume. Mientras un montón de otras cosas. Entonces, hay que tener ojo, ¿no? Yo siempre les digo, lean, y si no entienden, me preguntan, ¿no? No pasa nada, yo les voy a contestar todo lo que sepa y lo que no sepa los derivo a un lugar donde puedan saber. Pero no se queden con esto de que, me lo tomo, me lo meto y no me pasa nada. Tengo gente que toma eso y después le dice, ay, no, porque el agua potable, no sé qué. Te acabo de clavar un venenazo y te preocupa Claro. lo que te... O sea, Entiendo. no sé, hay como una incoherencia ahí, ¿no? Sí, seguro. Che, última pregunta. ¿Cuáles son tus protocolos para tener un ritmo más allá de la alimentación y todo esto que hablamos que es súper interesante? ¿Cuáles son tus protocolos durante el día para tener un ritmo biológico correcto en el sentido de tener energía durante, o sea, estar despierto durante el día, poder optimizar tu sueño durante la noche? No sé si traqueas tu sueño de alguna forma o no lo haces. No, de hecho, bueno, yo porque si pasé por un momento, todo es una transición, ¿no? Ahí, yo porque ya sé más o menos todos los parámetros, pero tampoco hay gente que se estresa mucho con el reloj, Obvio. 100%. ¿no? Entonces yo siempre les digo, el cambio tiene que ser que el cerebro ni se entere, porque el cerebro es un ahorrador de recursos nato. A él no le interesa que vos ni te muevas, porque, y mira si después no tengo el recurso, porque mira si no voy a comer después, ¿qué hago? Que si no tengo energía no voy a gastar, ¿no? Es que así. Entonces, primero, todos los protocolos que aplico y les pido un montón a mis pacientes es la paciencia, con uno mismo y con el proceso, ¿no? Porque yo tengo que introducir cambios que no activen el eje de los tres y que el cerebro no les oponga resistencia. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, yo no necesito que me des el 100% hoy. Necesito que me des el 1%, el 2%, y así un poquitito cada día hasta que llegues a los 80, 85, que ahí vas a notar realmente lo que trabajaste, ¿no? Porque Sí. hay muchas cosas que no las vemos hoy. Em, una de las cosas que más me gusta aplicar es la ducha fría a la mañana. Bien. Que ahí tengo resistencia, porque nadie se quiere duchar con agua fría a la mañana, obviamente, ¿no? Porque Gran es protocolo. confortable el agua caliente. Pero ahí también siempre les digo, es de poquito, vos un día abrís un poquitito más el agua fría. Al otro día, y que capaz de acá hasta 2 años puede ser que te puedas dar una ducha de agua fría sin salir todo tenso y temblando, ¿no? Pero el frío es uno de los estímulos ancestrales más conocidos para el cuerpo. De hecho, yo me digo a mí misma, cuando me tomo la ducha de agua fría, Convenciéndome. el cuerpo está preparado para esto, no pasa nada, mi cuerpo sabe resolverlo. Y eso hace no solamente que se active la ruta del cortisol, que se traiga, sobre todo para gente que tiene resistencia al cortisol y tienen estos despertares nocturnos, es excelente, porque adelanta la curva del cortisol. O sea, la obligo a venirse, ¿no? Ujú. Un ejercicio suave en la mañana, ni aunque sea 10 minutos de caminata, yo se los digo, y tiene que ser una caminata anti-excusa. Entonces lo que les digo es, alrededor de la mesa del living, 10 minutos así todo dormido como estás, no es nada.
Y si es al sol, imagino que es mucho mejor. Mucho mejor. Y si es descalzo, mucho mejor, ¿no? De hecho, ahora le están recomendando mucho para los gimnasios poner aromatizantes de eucalipto. Ok. Porque genera esta sensación de que estamos en el bosque. Mira, muy bueno. Mirá. Y fotos también de bosque. Nosotros tenemos de durazno. Bueno, está, pero algo, Parecido. algo. Sí, mucho mejor Una que lámpara hacerlo dentro del encerrado. Bueno, ahí tenés para la próxima compra uno de eucaliptos. Un poquito de actividad, no sé, aunque sea... yo siempre... Mirá, el movimiento es... Bueno, vos lo sabés mejor que nadie. No se discute. Yo tengo pacientes que están postrados y digo, bueno, mueva los brazos. ¿Mm? Te están en la cama y hacer esto 10 minutos no te cuesta nada y el cerebro no se opone. Y activa, que ni te cuento, entonces activa la lipólisis, activa los sistemas de... O sea, lo que nos prepara para afrontar el día. El uso de pantallas, o no. O sea, realmente no se puede decir al mañana o a la noche o a la tarde, lo menos que se pueda. Pero sí que si Sí, o por lo menos en un horas contexto durante el día, lumínico correcto. Creo que, por ejemplo, si sí, estás con una pantalla afuera, no, probablemente tenga un impacto muy mínimo. impacto sí, menor, mientras más tardes en usarla mejor, o sea, y también depende de qué uses, no es lo mismo ponerte a escribir un Word que usar Sí, sí, todo. que scrollear en Instagram. Sí. Ujú. Entonces, bueno, eso. Siempre les pido que estiren el ayuno hasta que aparezca el hambre, porque una cosa que es muy enfermante es que comer sin hambre, y lo hacemos Ok. todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué desayuno? Bueno, unos huevos, una palta, una fruta, lo que sea, no pasa nada. ¿A qué hora? Bueno, cuando aparezca el hambre. ¿Sabes, Sofi, que a mí me surge una pregunta y yo en esto que estuve aprendiendo en una aplicación propia de cómo ir regulando mi sistema simpático parasimpático para optimizar mi recuperación sobre todo, me di cuenta que, a ver, obviamente el ayuno entendemos que también es un estresor, Sí, sí. entonces por ahí periodo de ayunos muy prolongado en una persona muy estresada a lo mejor es contraproducente, puede llegar a serlo. Sí, podría igual, pero Ok. yo lo aplico lo mismo. De hecho, sobre todo las personas, mis pacientes que tienen enfermedad autoinmunológica, yo les digo, vamos a empezar a entrenar el ayuno. Ujú. De poquito primero, intermitente, ¿no? Es la falta de comida por un tiempito corto. Pero a medida que los vamos entrenando, hoy hay protocolos de ayuno de 7 días. Sí, sí, sí. O sea, Bueno, de hecho, hay margen. a mí sí Sí. me gustó que la grelina es una de las hormonas más acostumbrables del cuerpo. Ujú, Que la ujú. grelina es la hormona del hambre. Claro, exacto. Y yo actualmente ceno a las 6 de la tarde y como apenas me levanto. O sea, apenas me levanto. Cuando tengo hambre, apenas me levanto. O dependiendo si me da la facultad o no. Y la gente me dice, ¿cómo? Y mi respuesta siempre es, todos. Yo creo que el 70% de la población, o muy, muy grande porcentaje de la población, ha intentado hacer algún tipo de ayuno y le ha costado los primeros 2, 3 días que se querían morir y después de esos Yo creo 3 días, ni siquiera el primero. capaz hasta el primero. Y después ya es como que el cuerpo, ok, ¿cuándo vas a comer? "No, vamos a comer a las 2 de la tarde. Bueno, voy a esperar hasta las 2 de la tarde. Sí, se acostumbra a eso. Después podemos ver en qué horario es mejor poner el ayuno y qué sé yo, pero... Siempre nocturno. Sí, sí, yo me di cuenta de eso, mi sueño es excelente. Como a las 6 de la tarde me dicen, ¿no llegas con hambre a la cama? No, hace No. muchos meses que lo hago y ya llego a la cama y no Es tengo hambre, me da entrenamiento, miedo. hermano. ¿Sabes también que estuve trabajando el último tiempo y me empecé a dar cuenta que hay ciertos alimentos que predisponen mucho más a un estado, por ejemplo, de somnolencia, como puede ser los carbohidratos de absorción lenta, porque disparan más serotonina, entiendo, en el cerebro, o están ligados a esos estados de más presencia, ¿es así? Sí, en realidad, aparte de lo que, por ejemplo, está descrita la afasia por gluten, Ujú. que significa que, bueno, también depende mucho, ¿no? Yo hablo mucho de gluten siempre con mis pacientes, pero después siempre les aclaro que lectina y saponina están ahí tocándole los tobillos. em, Genera tal neuroinflamación que vos después te cuesta hasta pensar. Esto de que me Ok. comí plato de fideos, me quiero ir a dormir la siesta, no es. Claro, si la comida Ok. te debería dar Te da energía. energía, ¿sí? Está bien, pero, por ejemplo, hablando de un arroz o un carbohidrato más, Mm, qué sé yo, menos refinado que una pasta, sí. pues también lo que estuve viendo, yo en un momento tenía muchos, bueno, no muchos problemas, me pasó un par de noches ahí que tenía muchos micro despertares Mm, y empecé a asociarlo con que quizás el glucógeno hepático se me estaba bajando de más y eso me estaba si te generando como... despiertas cuando te Claro. sí, sí. Entonces, una estrategia fue decir, ok, en la cena incluyo carbohidratos de absorción más lenta, Mm, yo también ceno temprano, no a las 6, pero creo que ceno a las 8, me voy a dormir a eso a las 11. Y
la verdad es que mi sueño es mucho más continuo, digamos, de esa forma. Sí. Es multifactorial. Ok. Mi suegro siempre se nota cuando le digo, bueno, depende. Porque, ¿qué pasa? Ahí pasan un montón de cosas. El sistema digestivo se chupa la energía que te va a quitar de otros lados, ¿no? Para digerir todo eso. Pasan muchas cosas con el metabolismo de la serotonina, como vos dijiste, la serotonina la mayor parte se genera en el intestino, y si tenemos mal la microbiota, si tenemos mal, si tenemos una caca ahí que no se va nunca también, ¿no? Ujú. Como que eso también pasa. Seguro. Pero sí, es multifactorial. Yo creo que Bien. además también hay una corrección que hay que hacer, sobre todo en el mundo deportivo, de esto de que, pues, me pasa con los deportistas a full, que les quito el arroz, les quito la pasta, y me dicen, pero me dejas sin carbohidrato. No, la lechuga es un carbohidrato, Sí, 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 sí. ¿no? La manzana es un carbohidrato. Entonces, esta necesidad de tener que poner un carbohidrato procesado, refinado y ultraprocesado, no. Claro, no. Una manzana cumple su función de carbohidrato. Sí, sí, sí. Ok, buenísimo. Me encanta. Bueno, Sofi, para mí, ya creo que vamos como 2 horas de podcast. Es un montón. Para mí la verdad que fue un placer, me encanta, creo que vamos a tener que hacer más episodios. Te agradezco mucho por venir porque... Gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que para mí este espacio de difundir sobre todo lo que hago, que lo hago con mucha pasión, porque yo estudié medicina porque me interesaba el cuerpo humano, no porque me interesaba otra cosa, ¿no? De hecho, empecé a sentir que me alejaba cuando empezamos a ver el tercer año farmacología, patología. Entonces, realmente, y tengo la humildad suficiente para cuando algo que no lo sé, puedo decir que no sé, no voy a atacar en ninguna otra terapia ni en ningún estilo de vida. Entonces también eso, sí, por más que me escucharon decir que los voy a intentar convencer de que no sean vegetarianos, igual que vengan, porque si yo les doy todo el discurso y les pongo todas las cartas sobre la mesa y ellos igual deciden, Sí, yo sí. los respeto, ¿no? Claramente es información, se nota que lo haces con mucha pasión. Como decía Fran, a mí también me dieron ganas de atenderme con vos. Entonces, entendiendo toda esta información valiosísima que tenés en tu forma de trabajar, también me gustaría que digas cómo las personas se pueden contactar con vos para contratar tus servicios. Bueno, tengo un Instagram que es doctora Sofía Isalí. Isalí es ISSALY. Ok, lo vamos a poner en pantalla bien para que la gente lo encuentre. Y tengo un teléfono que está ahí en el Instagram, y me van a disculpar porque yo no me lo sé de memoria. No pasa nada. Nuevo, no me lo sé. También lo podemos. Pero está ahí, así que Muy está bien. súper accesible. Y si no, tengo un mail que es sofiaisali@gmail.com. Perfecto. Atiendo presencial en Carlos Paz y en La Falda y online. Que Bien. es lo que a mí más me gusta hacer, porque en realidad, como es mucho de hablar, obviamente si tengo a la persona ahí, aprovecho de hago algunas pruebas físicas también, pero mucho es hablado y bueno, como te decía Sí, antes. y le abrís la puerta también a personas de todo el mundo que quieran atenderse con vos y no te limitas solo al espacio físico, así que está muy bueno. Exacto, sí. Y bueno, cuando quieran. Cuando quieran. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Y nada, creo que ha sido un grandísimo episodio. Un placer. Gracias. Hermoso. Muy bien. Bueno, qué bien. Qué bueno. Un éxito, ¿no? Che, súper. Sí, La verdad que me encantó. cada vez que salta un tema te dan